El próximo sábado a las 20 horas se va a proceder a la reinauguración del Teatro Español de Azul. Seguramente hay muchas cosas para hablar y podríamos comenzar en esta charla con el arquitecto Carlos Fortunato preguntándole de qué época es este teatro que Azul, creo, la comunidad de Azul va a celebrar en esta reinauguración como algo muy propio. Bueno, este teatro se empezó a construir a fines del siglo pasado, 1894, y se inauguró en enero de 1897. O sea que está dentro del movimiento de neoclasicismo que había en esa época, que se construían todos los palacios, la época de los palacios majestuosos en Buenos Aires, que se construyeron, y lo mismo aconteció en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, de la cual Azul no fue ajena, porque en aquella época Azul era el nudo principal de rutas, era una avanzada dentro de La Pampa, era una de las ciudades más populosas de aquella época, con más visión de futuro y de progreso. Entonces, grandes familias trasladaron sus casas de residencia de Buenos Aires a Azul, y es todo el eje de la calle Bolívar, que es más o menos de una época un poco posterior, y este teatro se crea a través de la Asociación Española de Socorros Mutuos, que deciden hacer un edificio con forma de teatro, según dice las actas de la época. Y se enrola dentro de lo que podemos llamar eclecticismo, que consiste en que tomaban de cada uno de los estilos conocidos, sean los estilos griegos o los estilos barrocos, los estilos romanos, los estilos que hubo en otra época, tomaban una parte de cada uno y lo iban mezclando. Y de eso surgía otra cosa completamente distinta, que tiene un poco de cada uno de esos estilos pasados, pero que el resultado final es completamente distinto. A ese movimiento se los llama eclecticismo. Vamos a ingresar a lo que es el sector del hall, después vamos a ingresar a la sala y seguimos conversando de esto que es un poco la historia y el presente del Teatro Español de Azul. Ya estamos en el hall de acceso y ahí está la cámara de Marcelo Piraro tomando la araña central. Bueno, la araña central no es original del teatro, es del estilo de las que se usaban en aquella época, que la hemos conseguido, es decir, una familia de Azul que quiso que esta araña quedara en azul, y qué mejor que quedara en el teatro. Y se adapta perfectamente a la forma del hall que tenemos, y aquí mismo lo que quiero hacer notar es que los cielorrasos del hall tampoco son los originales. Están hechos igual, son una réplica de los que en su momento estuvieron. Lo que pasa es que estos cielorrasos hubo que demolerlos para poder hacer refuerzos del piso superior. Se tomaron fotos y se tomaron moldes de todas las molduras que tenían los cielorrasos y se reconstruyeron de una forma idéntica a como estaban. Y lo mismo también hemos repuesto los vitrales que están delante de la entrada principal, digamos, del pasillo central de la sala, que en algún momento existieron, pero también en otro momento desaparecieron. Ahora los hemos hecho hacer también por un artesano azuleño, a igual de estos vitros, después van a ver en la sala, son exactamente iguales a los que hay en sala. Carlos, ¿en qué época se comenzó en esta tarea de la reconstrucción? Y la tarea de reconstrucción empezaron en junio de 1978. Estamos hablando de más de 14 años. Sí, estamos hablando un poco más de 14 años de trabajo, es decir, digamos, siempre continuo. A veces hubo periodos de más trabajo y periodos de menos trabajo, generalmente siempre en consonancia con los dineros que ingresaban o los dineros que no ingresaban, ¿verdad? ¿Puede suponerse de que precisamente poder reconstruir con la mayor similitud posible al original debe haber sido una de las tareas más difíciles de acometer? Esa es la más difícil porque había que rastrear, si todo edificio en su trayectoria tiene muchas intervenciones, es decir, de distintos personas o concesionarios, como ha tenido el teatro, que le iban agregando algo o iban tapando algunas cosas. Por ejemplo, los bronces de sala estaban todos pintados de plateado, es decir, era una cosa que tal vez por no tomarse el trabajo de pulir el bronce, lo pintaban arriba con pintura. Hubo que verificar si realmente eran de bronce, como decía las actas de cuando se creó el teatro. Verificado eso, se hicieron pulir y se hicieron restaurar. Lo mismo que otro tipo de detalles así de pintura, de ver
en los marcos o en los contramarcos cuáles eran los colores originales, porque te imaginás que en casi 90 años y pico de vida que tiene el teatro ha tenido muchas así, manos de pintura o cambio de cosas. Había que tratar de ir buscando hacia la más original o lo más fiel posible a lo que teníamos, ¿no? ¿Entramos a la sala? Entremos a la sala. La sombra del... Sí. O sea, así al revés. ¿Estás bien? Ingresamos en el interior de la sala y ¿qué es lo que estamos viendo, arquitecto Comparato? En este momento estamos viendo la parte de cielo raso que es superior a la parte de los palcos preferenciales. Esta parte de pintura es original de 1897, de cuando se creó el teatro. Es decir, tenemos en uno de los lados pintado a Miguel de Cervantes Saavedra y en el otro lado a Fray Luis de León. El óvalo central es una recreación de un pintor azuleño de un paisaje que simula, digamos, lo que sería el solar o el lugar, digamos, donde se emplaza el teatro, o sea, la Pampa Argentina, ¿no es cierto? Siguiendo con la cámara, vamos tomando el cielo raso hasta llegar a la lucarna central que está iluminada a través de luz natural, vía claraboya en el cielo raso, y de noche va a tener su iluminación para destacar los vitrós que la forman. Esta lucarna también es original de cuando se creó el teatro. Lo que quiero aclarar que las molduras de la parte esta de cielo raso no son las originales de 1897, son de una reforma que se hizo en el año 30. Lo mismo que en ese momento la pintura del cielo raso era con unos cielos con palomas, pero estaba sumamente deteriorada y era en aquel momento irreversible su deterioro. Por eso lo optaron en pintarlo de este color claro, que es el que nosotros respetamos en este momento, dado que lamentablemente el friso original ya estaba irremediablemente perdido. Siguiendo la cámara vemos los distintos estratos de palcos a los cuales le dimos el color de pátina que tenía también en el año 30, porque quiero hacer una aclaración. En esos años se reformó la forma de los palcos porque nuestros palcos eran tipo balcón, es decir, eran de madera y como cualquier balcón común, eran barrotes de madera y aire. Por aquellos años se los reviste con esta madera de tipo terciado y la carga de molduras en yeso que tienen ahora. Y se lo reviste por una cosa curiosa en relación a la moral que imperaba en aquella época y a las modas. Es decir, en esos años, alrededor de los años 20, empieza la moda de que se van acortando las faldas, ¿no es cierto?, época del Charleston y demás. Entonces no era bien visto que los señores de la platea, mirando hacia arriba, vieran las rodillas de las damas ubicadas en los palcos altos. Por eso se los revistió con esto, que es lo que nos llegó a nosotros. Carlos, estimativamente en el sector de palcos, ubicadas las sillas, ¿qué cantidad de personas pueden ubicarse? Bueno, en la parte tenemos nosotros, son 9 palcos a 4 sillas cada uno, ¿verdad? Es decir, serían 36 y 36 de este lado serían 72 en los palcos bajos. La misma capacidad en el palco medio, o sea, 72 y 72 tendríamos 144 gente ubicada en palcos exclusivamente. Después tenemos que ir sumando la capacidad de platea y de palco alto y de platea media. Y los palcos avancé, que son para 6 personas cada uno, de los cuales hay 4 palcos. Es decir, que el total de personas sumada a las plateas, ¿cuántas podría ser el total? El total van a ser entre 560 y 570 butacas, según cuando las terminamos de distribuir, porque queremos darle una muy buena ubicación para tratar de evitar es decir, de que todos los lados se vea prácticamente el escenario. Porque realmente en estos teatros queda el problema ya por su propia forma, al ser de forma herradura, las partes muy cercanas al escenario generalmente siempre van robando porcentaje de visión desde el escenario, ¿no es cierto? Entonces, ahí está esa fluctuación entre 360 y 370 butacas que vamos a colocar.
Cambiamos de la ubicación para seguir mostrándole el Teatro Español, que dentro de 6 días, a las 20 horas del próximo sábado, va a ser reinaugurado por la Comunidad de Azul. Y lo que recién mencionaba el arquitecto Fortunato, este es el denominado palco de avanzada. Sí, generalmente se lo denomina palco avancen o palcos preferenciales, traduciéndolo. Es el que está más cerca del escenario. Es el que está más cerca del escenario, el que tradicionalmente se reserva a las autoridades o a las personas importantes en las veladas de otra época cuando se concurrían a la sala. ¿Qué podemos rescatar de esto? ¿Qué podemos hablar de esta hermosa posibilidad que le ofrece precisamente esta reconstrucción del teatro? Bueno, este palco es un poco, digamos, el empapelado es distinto, las molduras son distintas, precisamente porque eran los palcos preferenciales, así ya estaba hecho, y tiene la particularidad de que son para 6 personas, y en otra época, ya te digo, se juntaban las autoridades, tanto civiles, eclesiásticas o personajes notables de la ciudad, que eran los que reservaban estos palcos precisamente para esas grandes ocasiones, o para las veladas, sea patrióticas o conmemoraciones de otra índole, ¿no es cierto? Ofrece bastantes posibilidades de ubicar 6 o 8 personas. Sí, esa sería la capacidad, entre 6 y 8 personas. Esto está ubicado a ambas márgenes del escenario y podríamos hablar de una duplicación en función de eso. Sí, el asunto es el siguiente, es decir, digamos, ahora estamos enfocando los palcos de Avanesen del lado derecho, ¿no es cierto? Acá se puede notar que cómo es toda la conformación del palco y los remates, digamos, de las columnas. Los palcos están enmarcados entre 2 columnas, asemejando a columnas griegas, los capiteles corintios, que tiene con las hojas de acanto, y los artefactos de iluminación, que son los originales, tanto los de 2 bocas como los de 3 bocas, ¿no es cierto?, de los cuales se hicieron réplicas exactamente iguales a los que teníamos. Faltaban 4 artefactos de esos y se hicieron réplicas. Lo mismo que las tulipas son de la época en que se construyó el teatro. Estas tulipas son una réplica exacta de una de las mansiones de Buenos Aires del año 1890, y que pudimos conseguir la matriz, y por eso tenemos estas tulipas que son justo muy similares a las que tuvo el teatro en su momento. Podemos ver algo que normalmente no ve el público que va a un teatro, es decir, ubicarnos en el escenario y allí, entre bambalinas, observar qué es lo que queda detrás. Perfecto, ahora vamos a ver la trastienda del teatro entonces. Estamos en sábado a la mañana, actividad intensa, mucha gente en distintos sectores del teatro. ¿Y qué es lo que se está haciendo en este momento, arquitecto Comparato? Bueno, Fortunato, perdón. Está bien, no hay problema. Lo que estamos haciendo aquí es amurando los sistemas de contrapesos de las varas de iluminación que se colocan el día martes. Esta es una modificación que estábamos haciendo porque lógicamente el teatro no estaba equipada con varas de iluminación, y el sistema más moderno es usarlo con contrapesos para evitar, es decir, las varas de iluminación, para explicarle a la gente, son precisamente, como su nombre le indica, varas que van de un costado del puente al otro costado del puente, es decir, todo siguiendo lo largo del ancho del escenario, del cual se cuelgan los spots de iluminación, que son los que nos marcan, digamos, las distintas escenas que se desarrollan en el escenario. Ahora la cámara está enfocando precisamente esas varas, que son de hierro, ¿no es cierto? La parte redonda es donde se cuelgan los spots, y la parte cuadrada es donde pasa todo el cableado que alimenta cada uno de esos spots, que los vemos allí, los cables color naranja, que van después a la parte de la sala de control, donde se hace todo el proceso de prender, digamos, qué luminaria con cuál otra. Por ejemplo, si yo quiero prender la luminaria número 4 con la luminaria número 7 y la luminaria número 32 o 23 de la otra vara, van todas numeradas en orden correlativo, eso lo hago en la sala de control. Y después directamente el operador, cuando se desarrolla una obra, mueve una sola tecla y sabe que esas 3 lámparas van a estar prendidas o apagadas según la tecla que él accione. Carlos, recién hablábamos y ponderábamos permanentemente de que se había trabajado en la rehabilitación y en tratar de conseguir los elementos originales. Acá podemos hablar de la última
palabra en el aspecto de iluminación. Y sí, la parte de iluminación tenemos que tratar de que sea la última, porque realmente pasa lo mismo que con los sistemas ahora de computación. Lo que es moderno un año, a los 2 años o 3 años ya dejó de ser moderno, y la luminotecnia ha avanzado mucho desde principio de siglo a ahora. Es decir, anteriormente no se usaba este sistema de luces. Generalmente la iluminación era una iluminación cenital, o sea, de algunos artefactos de arriba, o la iluminación a través de las candilejas, que eran las luminarias que se ponían al comienzo del escenario en la parte baja, ¿no es cierto? Carlos, significó mucho trabajo rehabilitar este sector especialmente, ¿no? Y este sector, sí, acá hemos rehabilitado prácticamente desde lo único que queda es la caja muraria y los artefactos de calefacción. Es decir, en el artefacto de calefacción, el radiador, digamos, el eje ese que está enfocando ahora la cámara, es el original. La otra parte de cañerías, lógicamente, es nueva, porque ya estaba al borde de su vida útil. Bueno, la otra cosa que quería decir del escenario es, si la cámara enfoca hacia arriba, vamos a ver el sistema, que normalmente siempre queda oculto, de parrilla, y todo el sistema, es decir, parrilla es todo el sistema de tirantes que corren paralelos al escenario, del cual en aquellos tirantes hay rondanas en las cuales se accionan las sogas que van atando las distintas bambalinas y las distintas varas de luces para poderle dar mayor altura o menor altura según lo que yo quiera enmarcar. Es decir, yo puedo, estas bambalinas, que son las telas horizontales, las puedo subir o bajar según la altura que yo quiera tener de escena. Y los paños verticales largos, negros, que se llaman patas o teletas, me sirven para dar el ancho de la escena. Es decir, con las bambalinas regulo la altura y con estas regulo el ancho de la escena. ¿Se puede hablar de 4 planos de acuerdo a lo que veo? Claro, lo que pasa es que estos son los 4 afores, ¿no es cierto?, que permiten la entrada o la salida de artistas o de cuerpos de baile o de distintos números que se hagan en el escenario. Y que esto se complementa con una cámara negra, que es la que está al final del escenario, que me da el fondo de la escena. Nosotros nos queda acá por equipar con otra tela, que es una tela normalmente blanca, que se coloca detrás de esta cámara negra para que se le ilumina con distintos colores para ir dando distintos efectos lumínicos. Pero sí, esto nos queda para una etapa posterior. Lo que vemos en la cámara es el denominado puente. Claro, lo que está enfocando la cámara es el denominado puente de maniobras de todo escenario, que normalmente sigue todo el perímetro del escenario. El que está enfocando ahora la cámara es el puente de comunicación entre los 2 puentes principales. Los 2 puentes principales son generalmente los que son perpendiculares a la escena, que es donde se van atando, es decir, mediante el sistema de clavijeros, todas las sogas que accionan lo que habíamos hablado antes, sea las bambalinas o las varas de luces. Si quieren podemos subir y enfocarlo desde arriba para tener una visión más. Antes hacemos desde el escenario una panorámica de lo que va a ver el artista, los artistas que actúen, para que también de esta manera tengamos una idea completa de este teatro español que en 6 días más se inaugura. ¿Podemos hablar de butacas? ¿A qué se recurrió para llegar a esta instalación? Bueno, el asunto es el siguiente. Nosotros tenemos estas butacas, las retapizamos en pana, Bordeaux, y ahora en este momento estamos en plena tarea de colocación de las mismas, y lo que nos queda es hacer el día lunes el alfombrado del pasillo central entre las butacas. ¿Con el mismo color, Carlos? Sí, es un color bordeaux contrastante, es un poco más opaco, precisamente para darle un poco más de brillo al color de las panas, ¿verdad? ¿Esto también está reconstituido, es decir, el piso del escenario? El escenario es nuevo, es decir, nosotros hace unos 4 años que teníamos en estacionamiento la madera del piso, que en alguna otra vez generalmente estaban estivados en la parte de atrás del escenario, que es la manera lógica de hacerlo, para que la madera tome la humedad
y sufra todos los movimientos posibles dentro del ambiente en que va a ser colocada. O sea que la tuvimos en estacionamiento durante 4 años y la colocamos a mediados del año pasado. Es pino Brasil de 2 pulgadas de espesor sobre la estructura de madera original que tenía el teatro, a la que hubo que hacerle algunos refuerzos. ¿Nos vamos al puente? Nos vamos al puente. ¿Esto qué es, Carlos? Bueno, acá estamos en la sala de control de la parte de luminotecnia del escenario. Acá llegan todos los cables de lo que hablamos hoy, de las varas de iluminación y de la iluminación de escena. Entonces acá el operador hace todas las combinaciones de cables, falta el tablero donde está, pero eso se instala el lunes, para programar qué luces o qué efectos quiere. De acá, ya una vez que está programado, parte un cable hacia la consola de luces que va a estar ubicada en el palco alto, donde el iluminador, accionando simplemente las llaves de la consola, ya va marcando y la iluminación de las escenas, sea del ballet, sea de la obra de teatro y demás. Y ubicamos la consola precisamente en el palco alto porque es la mejor visión que tiene el operador de toda la obra. Allí estaría lo que podría ser el control central, es decir, que en definitiva da la orden para la iluminación. Correcto, así es. Vamos a ver uno de los 9 camarines. Vamos. ¿Cómo no? Bueno, explicamos lo que estamos viendo, Carlos. Bueno, acá estamos viendo uno de los sectores de camarines. Hay 2 sectores de camarines, uno en planta baja y uno en planta intermedia. Este es el de planta intermedia. Y cada camarín está conformado por una mesada con una bacha que tiene agua fría y caliente, su espejo para iluminación y lugares, bueno, perchas y demás, para que el artista pueda sentirse cómodo antes de salir a escena. Es decir, antes y cómodo después de salir de escena, ¿no? Ahora sí, estamos finalmente en el puente. Primeros planos de las sogas que comentaba hace unos minutos el arquitecto Fortunato. Correcto, ya nos vamos acercando a la parte que generalmente no se ve de un teatro. Es decir, todas estas cuerdas van accionando tanto el telón, las bambalinas, las patas y las varas de iluminación. Y van atadas a las quillas estas, que son iguales a las que había, pero no son las mismas. Las hicimos iguales a las que de recuerdo habían quedado, ¿no es cierto? Aquí estamos terminando la instalación de toda la parte eléctrica que hace que las varas aquellas, todo el cablerío para llegar hasta la sala de control en la que estuvimos antes, va todo por bandeja, es decir, para evitar correr los menores riesgos posibles con la parte de electricidad. Es decir, ahí están enfocando los cables, después eso va con chapa envainado, o sea que directamente cualquier problema que pueda haber de chispa o de cortocircuito queda minimizado al no estar en contacto con ningún otro material combustible, ¿no es cierto? La imagen muestra claramente que estamos en la parte superior del teatro. Allí está el sector del escenario, el señor Castellar con algunos colaboradores, observando y verificando estas tareas. Estas son las rondanas, ¿no es cierto?, de lo que es el frente del escenario. Telón. Claro, acá tenemos el telón plegado y este es el sistema de colgaje del mismo telón y las sogas que hacen su apertura a la italiana o a la americana. ¿Cómo es el tema de...? Claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El telón americano es cuando corre en el mismo plano, es decir, que se rebaten las 2 sogas como quien abría una puerta corrediza. Y el sistema a la italiana es el sistema que quedan ondas, es decir, que se abren de los costados, entonces va quedando un sistema de ondas en el escenario que es similar. El sistema a la italiana es el que salió en la portada de la revista del canal. Estamos en el sector de la tertulia alta. De aquí tenemos una visión panorámica muy general y el arquitecto Fortunato nos va a decir qué es lo que está enfocando la cámara. Bueno, la cámara en este momento está enfocando precisamente la boca del escenario, la embocadura del escenario, en la cual ya está colocado el bambalinón de boca, que es la pieza horizontal que nos cubre la parte superior de la ¿Esto es embocadura. original, Carlos? El asunto es el siguiente: los bordados son los originales, y lo mismo que los flecos, tanto del bambalinón como de los arlequines, que son las piezas verticales que desde el bambalinón llegan hasta el piso del escenario. La tela en la que estaban bordados era pana de algodón y estaba apolillada y ardida, o sea que hubo que descoser todos los bordados, volverlos a coser en otra tela que es pana, y para darle la conformación igual a la que tenía en su momento.
Ahora vamos a hacer girar la cámara, y no, vamos a tomar el sector del techo, la parte superior. ¿Y qué es lo que estamos viendo, Carlos? Bueno, acá la cámara está enfocando la lucarna de que hoy habíamos visto desde el piso bajo, con el sistema de vitró que tenía, que hablábamos en forma de 8 gajos, ¿no es cierto? Y el trabajo que tiene de decorado, que milagrosamente estaba intacta. Lo único que hubo que hacer es una tarea de limpieza y de iluminación de la misma. Y ahora vamos a ver la distribución que tiene precisamente el sector de palco, donde se van a colocar posteriormente las butacas, ¿no es cierto? Las sillas. Sillas, los palcos van con sillas, y ahí hemos respetado el original que tenían las divisiones, eran así de los palcos, y ¿cómo es? Hubo que reconstruir algunas de las divisiones de los palcos, pero respetando siempre su forma original. Estamos enfocando ahora los palcos medios y los palcos bajos. A los palcos medios se accede desde el hall y a los palcos bajos directamente desde la sala. Y ahora vamos a mostrar lo que es el sector de la tertulia, y esto también ha merecido la reconstrucción del sector de lo que podría ser gradas, donde se van a colocar luego las butacas. Claro, aquí tenemos parte de las gradas que tenía originalmente, la parte curva, es la parte original de las gradas que tenía el teatro, porque recordemos que en este lugar estaba ubicada la cabina de proyección de cuando esto funcionaba como cine. Dado que el Teatro Español va a funcionar como teatro, la cabina de cine fue demolida, y en su reemplazo ampliamos la gradería para colocar posteriormente las butacas, que es una de las mejores realmente ubicaciones que se tiene para ver teatro, es decir, del frontal, ¿no es cierto? Y en el lugar también de donde estaba la cabina, pero justo delante del barandal de palco, llega la terminal de todo el cablerío que viene del escenario hacia la caja de tomas, donde va la consola, que aquí en este lugar sería donde se sentaría el operador, el técnico en iluminación, que es el que me hace todo el movimiento de luces en escena, ¿no es cierto? Para acceder a este sector, en esta puerta que está atrás nuestro, precisamente es el sector donde se puede acceder al mismo, ¿no? Sí, a través de la entrada accedemos de vuelta a la tertulia alta a través del hall, como era en su momento. Antes, cuando estaba la cabina de presión del cine, no se accedía de este lado. ¿Podemos bajar por acá? Podemos bajar hacia el hall. ¿Cuál es el revestimiento que tienen estas paredes de este sector? Bueno, estas paredes de la tertulia alta, como todas las de la sala, están revestidas con papel de color bordó oscuro, y son a imitación, tipo como si fuera una especie de cuero, ¿no es cierto?, la textura, y después se lo acompaña con una guarda que hace, cuyo fondo es similar al del papel, y un friso de color verde oscuro para resaltar precisamente el color del papel, ¿no es cierto? Generalmente las salas de los teatros se prefiere que sean de colores oscuros, para evitar los rebotes de luz desde escenario a rebotes innecesarios que a veces tenemos de luz. Los colores oscuros, cuando se apaga la luz, es decir, un color claro, normalmente siempre acusa reflejos de luz, que los colores oscuros no lo hacen. Sí, la parte de platea que está puesta. Bueno, vamos retirándonos del teatro, vamos a hacernos la idea que estamos en el sábado 10 de octubre, y por aquí van a descender los que tengan la suerte y el privilegio de compartir esa noche tan especial, ¿no? Yo creo que sí, va a ser una noche muy linda, y lo que te quiero aclarar también, bueno, acá estamos bajando la parte de escaleras, y que también hubo que reconstruir algunos de los mármoles de la misma, y que nos faltan colocar unas torres de iluminación que nos traen mañana, que son las que estaban hacia el final de la escalera y que nos terminan de alumbrar el hall. Lo que me quedó decir era que la parte de papeles, dado la tinta que habrán visto, es decir, es imposible, en el país todavía no se fabrican de estos papeles de tinta tan oscura que sean de la calidad de estos, es decir, en el sentido de que son tintas no muy perecederas, y tuvimos que importarlo de Estados Unidos a través de un importador de papeles de Buenos Aires.
Vamos a ir al sector de los sanitarios de la planta baja para mostrar un poco lo que se ha hecho. También aquí hubo que hacer una importante inversión, Carlos, ¿no? Sí, acá estamos entrando al sanitario de damas y este sanitario es totalmente nuevo y dado que anteriormente había solo un lavatorio y un inodoro para todo el teatro, para todas las damas presentes, así que aquí hemos duplicado la capacidad y sumado a los sanitarios de planta intermedia creemos que nos abastece perfectamente a 560, a un público potencial de 560 personas. Esto es, aprovechamos un depósito que existía, lo transformamos en sanitario, para darle una mayor comodidad al público, ¿verdad? Vamos a volver al juego central. ¿Qué finalidad tiene este mueble que estamos mostrando? Bueno, este mueble que estábamos mostrando ahora a la cámara tiene la finalidad de, en él mismo, poner un poco la historia del teatro. En este mueble se guardarán, digamos, programas, fotos, elementos que se han encontrado durante la reconstrucción del teatro y algún otro tipo de recuerdos de todos los 90 años de historia, y será una exhibición permanente que quedará en el hall del teatro. Un poco el testimonio de 98, si no me equivoco, años, ¿no? Porque si Sí. restamos a 1894, como me decías, se comenzó a construir. Se comenzó a construir. 1897 es cuando se inauguró y es prácticamente toda una gran trayectoria, ¿no? Y nosotros hemos recogido algunos de los testimonios que nos parecen más, digamos, representativos, y seguramente debe haber otros dispersos en la ciudad, porque ¿quién no Seguramente habrá gente que va a acercar algún material más, ¿no? Yo creo que sí, y que lo pedimos, que si lo pueden acercar, gustoso lo vamos a ir exhibiendo en distintas oportunidades. Estamos terminando esta recorrida que es bastante somera porque habría mucho para hablar y para mostrar. Arquitecto Carlos Fortunato, ingeniero Marco Zucato han sido nuestros guías. Les agradecemos sinceramente y entendemos que de esta manera también hemos posibilitado que muchos azuleños tomen conciencia de lo que se ha hecho en este teatro español, que debe ser, supongo, un motivo de orgullo para todos el próximo sábado, poder reinaugurarlo y ponerlo a disposición de la cultura, del arte y todo lo que hace a la identidad de una ciudad, creo, ¿no? Yo creo que sí, que es importante porque es una especie de rescate de algo muy nuestro, es decir, sea tanto el edificio, y después lo que tenemos que lograr es su permanente vigencia, es decir, porque de nada nos vale tener el edificio restaurado si no lo tenemos en funcionamiento. Lo importante es que ahora tomemos conciencia también de que como hemos restaurado un edificio, también restaurar las ganas de volver a gustar de espectáculos teatrales, de conciertos, de toda la infinita gama que posibilita una sala como esta habilitada en el centro de Azul y en el centro de la provincia, que puede llegar a tener, ¿por qué no?, proyecciones zonales, ¿no es cierto? Recién hablábamos, especialmente ingeniero, un poquito fuera de micrófono, de la importancia que va a tener la actividad que vaya a desarrollar la comisión en función de darle a esto la vida que merece, también respondiendo a la inquietud de una comunidad que ha volcado muchos esfuerzos. Claro. Nosotros ya hemos cumplido el primer desafío, que era lograr restaurarlo a su estilo original. Nos queda el segundo desafío, que es lograr mantenerlo, preservarlo en el tiempo, mejorarlo si es posible y darle un uso intensivo y poder prestar un servicio a la ciudad, que todo el público pueda ver obras que de no tener una sala de estas características no se podrían presentar aquí. Yo creo que también habrá que romper con algunos prejuicios que por allí existen en algunos sectores de la comunidad, porque esto deberá ser factible de acceder a todos los niveles, a todos los públicos, no pensar que acá solamente va a haber espectáculos de lírica o de ballet que por allí no responden a la inquietud de algún sector, ¿no es cierto? Exacto, inclusive nosotros hemos desterrado la idea antigua de el paraíso, la diferencia de clases. Aquí tiene el mismo papel importado de Estados Unidos, tanto la planta alta como la planta baja, los mismos apliques de bronce, la misma butaca con el mismo tapizado en pana. Entonces, inclusive hasta casi le diría que tanto la platea de planta media como la de planta alta tiene una mejor visual que la planta baja, un ángulo de visión distinto, ¿no es cierto? O sea,
La idea es que toda la gente, bueno, dentro de sus posibilidades, pueda hacerse un poquito, todos dueños del teatro, todos que lo defendamos, que no dejemos que la gente fume dentro del teatro, que Defenderlo como algo propio. es nuestro, esto es de Azul, esto no nos pertenece a nosotros y nadie lo va a poder sacar de Azul, esto ya quedó para Azul. Les agradecemos habernos acompañado y de esta manera a través de nuestro programa de Primera que el público de Azul a 6 días de la inauguración tenga un poco la idea de cosas que por allí cuando venga el sábado no las va a poder ver porque van a quedar tras de las bambalinas. Bueno, muy bien, les agradecemos mucho su visita y su permanente apoyo con nuestra obra. Carlos, ¿alguna cosita más? No, simplemente que, bueno, que es un gusto haber podido mostrarlo a través de las cámaras, que llega prácticamente a toda la ciudad. Y no sé, nada más que, bueno, terminamos. Nos vemos en 6 días más. Nos veremos en 6 días. Muchas gracias.